Se ha cumplido un mes del fallecimiento de Miguel Uribe y a muchos nos parece increíble todavía no tener a Miguel entre nosotros. Hay que recordarle a este país todas las veces que haga falta que Miguel no simplemente murió, a Miguel lo mataron. María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, hoy viuda de Miguel Uribe. Gracias por aceptar esta conversación. Gracias, José. Pues María Claudia, es inevitable comenzar esta entrevista preguntándole cómo está hoy, después de que ha pasado un mes del fallecimiento de Miguel. Bueno, José, han sido días muy duros, muy dolorosos. Hacer una vida sin Miguel es muy difícil. Miguel y yo estábamos juntos todo el tiempo. Entonces, aceptar la partida tan inesperada y tan cruel de la persona que uno más ama es muy difícil. Es levantarse todos los días y recibir la noticia todos los días. Es ese mismo olor todos los días. Y teniendo que estar fuerte por 4 hijos. Alejandro tiene 4 años, ya va a cumplir 5. Y pregunta mucho por su papá. Entonces, yo he decidido estos días sentir y abrazar mi dolor, todo lo que sea necesario, para que mañana pueda estar mejor y poder comenzar una vida sin Miguel. Pero ha sido muy doloroso, José, muy duro. Evidentemente nos lo podemos imaginar, pero tal vez solo usted sabe cómo es de verdad ese dolor. Vea, María Claudia, yo antes de seguir esta entrevista no puedo dejar de mencionar que veo ese piano y veo ahí a Miguel. Así es. Con Alejandro en las piernas. Así es. Y es muy duro ver ese piano, le quiero decir. Y el piano y cada rincón de esta casa. Además, Miguel era esa persona que todo lo llenaba, José. Todo, cada espacio de esta casa. Todo el día trabajaba, todo el día estaba trabajando, pero entonces trabajaba aquí en la sala, en el estudio, jugaba con Alejandro. Es un vacío gigantesco el que deja. Se oye la casa en silencio. Aquí siempre había gente. Imagínate Miguel haciendo política. Entonces siempre había gente trabajando con él, invitados, gente haciendo política. Y él siempre quería estar en su casa para poder estar cerca de nosotros. Y tengo que decir que el lugar de trabajo preferido de Miguel era su casa. Claro. Y todos aprendimos que esta sala, por ejemplo, cuando él estaba, pues había que guardar cierta distancia porque estaba o en entrevistas o grabando o haciendo 1000 cosas, pero sí, el hueco es gigante, es enorme. María Claudia, siempre la vimos fuerte, siempre la vimos clara en los mensajes que usted daba mientras Miguel estaba en la clínica. Serena, al mismo tiempo hay que decirlo. Pero yo le quiero preguntar si a pesar de esa esperanza y de esa fe con la que usted aparecía para saludar a la gente que estaba fuera de la clínica, en algún momento dijo, esto va a ser muy difícil al final del día. Usted tenía los pies puestos sobre la tierra, ¿pero perdió la esperanza en algún momento? José, son 2 preguntas, porque finalmente la decisión de tener esperanza es un mecanismo que le sirve a la persona que está en una situación como la que yo estaba para poder sobrevivir. Entonces, esperanza tuve siempre hasta el último día en que Miguel estuvo en la clínica. Y era ese bastoncito que me servía para levantarme, para poderlo ver como lo veía. Porque Miguel estaba muy mal en la clínica, es decir, tuvo momentos buenos, pero físicamente, claro, tuvo un impacto de bala en su cabeza, luego su cabeza estaba terrible. Entonces, la esperanza te da eso, ¿no? La posibilidad de sacar el día, de estar ahí, de poderlo ver así y decir, está así, pero va a mejorar. Entonces, digamos que la esperanza nunca la perdí. Yo les decía a los enfermeros, uno termina siendo una familia con los enfermeros y los médicos, a quienes aprecio profundamente y un agradecimiento hasta el último día de mi vida. Con ellos hablábamos y decíamos, el mantra de la UCE es, hay que esperar. ¿Por qué hay que esperar? Porque tú no sabes qué va a pasar en 1 hora. Miguel estaba bien a las 9 de la mañana, pero a las 4 de la tarde se subía la tensión intracraneal, o se le disparaba la tensión arterial, o hacía fiebre, o había una bacteria, y todos los días en la UCI no hay ni siquiera que sacar el día, hay que sacar la hora. Miguel tuvo alrededor de 25 cirugías en 2 meses. Entonces te podrás imaginar, si no tienes esperanza, no llegas al día. Llevar a Dios conmigo en este proceso fue una decisión, la mejor decisión. Porque algo tan sobrehumano, tan doloroso, tan cruel, porque lo que le pasó a Miguel pasa algo que es muy impactante y es que tú miras la crueldad humana. Es decir, somos una especie que es capaz de ser cruel. Tú no ves a un león torturando una jirafa porque le parece divertido. Pues se la come si se la tiene que comer porque es un instinto de supervivencia, pero no jugando ni haciéndole daño para divertirse.
Y los humanos sí somos así. Y los en cambio. humanos, que tenemos razón, que tenemos la posibilidad de discernir, los seres humanos llegan a un nivel de crueldad como es dispararle a un hombre por detrás. Es que lo mataron por la espalda, le dieron un tiro en la cabeza, no se dio cuenta. En algún momento de la vida el dolor se va a transformar y va a pasar, pero es ahí, desde la fe, desde el amor, desde la entrega absoluta a Dios. Es ahí, no hay otro camino. Cuánta fortaleza, María Claudia, y pese a todo, Miguel muere. ¿Cómo fue ese momento en que le dijeron a usted, ya no hubo nada que hacer, Miguel se fue? Horrible, José. Horrible, horrible. Qué crueldad. Yo estaba acostada con mis 4 hijos, dormimos en mi cama todos. Desde el primer momento, desde el día que pasó el atentado contra Miguel, siempre dormimos juntos. Y yo creo que le avisaron primero a Miguel papá y a Delia, porque Delia empezó a llamar a una de mis hijas, a Emilia, porque como ellos sabían que yo dormía con Alejandro, no me querían dar la noticia por teléfono, Al lado que de fuera Alejandro. a gritar o a reaccionar de una manera demasiado angustiosa para él, angustiante para él. Entonces le avisan a Emilia y llegaron acá a las 3:30 de la mañana, Delia y papá Miguel, a avisarme. Entonces cuando yo veo que Emilia se paró de la cama a esa hora, con el celular en la mano, ahí supe que Miguel se había muerto. Y mis hijas se desesperaron, se pusieron como locas, llorando de una manera que tú nunca en la vida, no solamente quieres ver a tu hijo llorando así, a ningún ser humano. O sea, tú no quieres ver a un ser humano sufrir así. Entonces, nuevamente Dios en mí una fortaleza tremenda, yo en ese momento parada en mi puesto como mamá sosteniendo a mis 4 hijos. Y dije, después será mi momento de llorar y será mi momento de gritar. Me fui para la clínica. ¿A qué? No sé, porque Miguel ya estaba muerto. Pero me fui para la clínica, me acompañaron Delia y Miguel papá y entré a ver a Miguel y lo vi muerto. Y recorrí toda la camilla, miré todos los aparatos que tenía, aún estaba caliente todavía su cuerpo. Pero yo creo que esa imagen de Miguel muerto, junto con la imagen mía que tengo de recuerdo de llevar la cabeza de Miguel durante 14 minutos en la ambulancia hasta la Fundación Santa Fe, yo creo que son los momentos más espantosos que pueda vivir un ser humano. Horrible, José, horrible. Después me fui a un parque a gritar, fuera de mi casa, lejos de Alejandro. Yo tengo la fortuna, Miguel me dejó infinidad de cosas, te podrás imaginar. Enseñanzas, recuerdos, vivencias, viajes, amor. Yo soy muy afortunada. Pero yo creo que la más valiosa son los amigos. A esta casa no le cabía una sola persona ese día. Cuando tú estás acogido y estás rodeado y estás acompañado, lo tienes todo. Entre Dios y mis amigos, mi familia, mi hermana, mis papás, me sostuvieron, me fui a un parque, grité desde lo más profundo de mi alma, me dolieron los abdominales, para que te hagas una idea desde dónde grité, buscando a Miguel en algún lugar. Y ya después, pues sigue lo que sigue. Sabemos que fueron pues, los 2 días de la cámara ardiente y finalmente su doloroso y triste entierro. Muy duro. María Claudia, mucha gente que fue a la clínica, que iba a poner alguna ofrenda, la velita, a rezar el rosario, puede estar pensando, al final el milagro no se logró. ¿Usted lo ve así también? No, para nada. Dios obró desde el primer momento. O sea, yo digo, el milagro de lo que viví yo a través de mi experiencia con la situación de Miguel fue desde el primer día. O sea, que Miguel haya sobrevivido a un disparo donde le metieron el disparo y con lo que hizo la bala y donde se ubicó la bala. Ya era el milagro. Ya. O sea, si queremos hablar de milagro, milagro hubo y hubo muchos milagros. Sobrevivir a esa primera cirugía, donde la vena central del cerebro es donde se aloja la bala y la rompe y genera una catástrofe en el cerebro y sale, mejor dicho, una hemorragia que pues, solo el doctor Hakim hubiera podido hacer eso, con el respeto que todos los médicos, por supuesto, se merecen, pero él es experto en estos temas. Y una cadena de milagros, por supuesto que sí. Y el milagro más importante es haber recibido a Dios en mi corazón.
es haberme preparado para la muerte de Miguel. Yo ayer por la mañana, que se conmemoraba el mes de fallecido de Miguel, recibí la noticia de este político, el cual asesinaron de un tiro también, y que murió instantáneamente. Y yo me levanté llorando por esa esposa, por esos hijos y por mí. Pero yo tuve el inmenso milagro y la inmensa bendición de que Miguel estuviera vivo 2 meses para prepararme, para aceptarlo, para conocer a Dios. Entonces, a pesar de que tuve esos momentos de no más, otra cirugía más, no más. Yo aterrizaba en la clínica a las 2 de la mañana, José, a la 1:30 de la mañana. Le dio un ataque, no sé qué, se le subió la tensión, fiebre, bueno, infinidad de cosas que pasaron. Y Jaquín me dice que yo no sé ni la mitad. Entonces te podrás imaginar que Miguel haya resistido 2 meses en una lucha profunda por volver a su hijo y por volver a su papá y por volver a su mamá, a las niñas y a mí. Te voy a decir, José, ese es un milagro. Ver a Miguel cómo luchó hasta el último minuto de su vida. Y luchó como un titán. No hay un solo médico en la Fundación Santa Fe que no diga esto es increíble. Porque es que Miguel fue increíble hasta el último minuto de su vida. Hasta el último minuto de su vida, Miguel fue un ser humano excepcional. Y luchó con todas sus fuerzas. Estar ahí, verlo y verlo luchar. Y ver todo lo que logró por volver a abrazar a su hijo, que era lo más importante de su vida, yo me quedo con ese milagro. Y yo le pido a los colombianos, fortalezcan su fe, no lo duden. Dios estuvo ahí y lo permitió. Y Miguel se fue en paz. Y Miguel aceptó que el amor de Dios era más grande que todo lo que podía pasar aquí en la tierra. Y ese también es un milagro, porque se fue al cielo. Estoy de acuerdo, milagros sí hubo, María Claudia. Vea, todo el país sabe que el presidente Gustavo Petro no apareció durante esos meses de agonía y de lucha de Miguel en la clínica para saludarla a usted, a Miguel papá, en fin, no apareció. Y el otro día que hablaba con Miguel padre le decía, ¿y si Petro lo hubiera llamado, usted qué le hubiera dicho? Y esa misma pregunta quisiera hacérsela hoy, María Claudia. Si el presidente Petro la hubiera llamado a usted, hubiera aparecido, ¿qué le habría dicho usted? Descarado, sin duda. No tengo nada más que decir. Descarado, atrevido. Ustedes como familia decidieron efectivamente que el presidente Gustavo Petro no fuera a los funerales. ¿Cómo sucedió esa decisión? José, yo estaba en el Congreso y Miguel papá me avisa, me dice, creo que la vicepresidenta va a ir a la catedral o va a enviar a alguien. Y yo fui donde una persona que podía incidir en eso, y le digo, si el señor presidente, la señora vicepresidente o alguien de su gabinete llega a la catedral, yo voy a tener que coger el micrófono y pedirles que se salgan. Entonces voy a pedirles el favor que no me hagan pasar por esa situación, porque inexorablemente lo voy a hacer. No quiero la compañía de Petro ni de ninguno de sus aliados en la catedral, de un ser tan magnífico como Miguel, con gente tan deshonrosa como ellos. No iba a pasar y no lo permití. Y Miguel papá estuvo completamente de acuerdo, me dio la mano, me apoyó y me dijo, lo hacemos juntos, lo hacemos bien. Como todo lo que hacemos él y yo, lo hacemos juntos, lo hacemos bien. Así como hubo mucha solidaridad de la gente que fue, que expresaba esas oraciones, que expresaba ese apoyo a la familia, a usted en particular, María Claudia, seguramente también hubo oportunismo de muchos políticos, algo que le hubiera impactado. Supe muchas cosas que pasaban porque afuera había muchas cámaras y no hay nada que un político ame más que las cámaras. Claro. Entonces volvió un escenario para hacer política, pero yo estaba en lo mío. Yo sabía qué estaba pasando, pero yo estaba en lo mío. Y lo mío era 4 hijos y una persona que era el amor de mi vida muriéndose en una UCI. Entonces yo por allá, yo no tuve nada que ver con eso. Desafortunadamente hubiera querido ver más gente, pero no tenía ni la fuerza, ni el ánimo, ni la capacidad. Uno vive como medio en automático. Entonces, claro, allá se presentó mucho eso, ¿no? Mucho, pasó mucho que la gente iba, los políticos iban y bueno, había candidatos ahí paseándose, aprovechando. Pero yo creo que hay una de las cosas más duras y más dolorosas y que más me impactó, y es el día que yo recibo el cuerpo de Miguel Uribe en el Congreso. José, no te puedo explicar con palabras qué es sentir que te van a entregar a tu esposo en un cajón, pero además recibir, o sea, salir
en medio de las 6 de la tarde, con el frío más horrible, recibiendo a Miguel en un cajón. 39 años. No cumplió 40, José. No alcanzó a cumplir 40 años. Entonces, ahí lo tuvieron un tiempo. Yo estuve hasta por la noche del día siguiente, llegué temprano, que fue el segundo día de velación, y alguien me avisa y me dice, María Fernanda Cabal te está buscando. Y yo, pues la verdad, si la vi en la clínica, no la vi, porque es que además yo estaba muy metida con Miguel y yo a ella no la saludé en la clínica. Yo sé que fue varias veces, pues yo no la vi a ella. Y María Fernanda me dicen que me está buscando y yo voy a aprovechar a saludarla, como no, compañeros de Miguel de partido. Me acerco a María Fernanda y una persona cercana me dice, María Fernanda tiene un micrófono puesto, prendido. Y yo dije, ¿qué? Cuando se fue a acercar a saludarla. Cuando se acercó a mí, tenía un micrófono en la camisa. Entonces yo le dije, María Fernanda, ¿te puedes quitar el micrófono, por favor? Me dijo, no, es que yo no tengo ningún micrófono. Le dije, ese que tienes ahí. Ay, no me he dado cuenta. Se lo quitó y se lo entregó a una niña que trabaja con ella. Y acto seguido, con mi esposo atrás en un cajón, con mis 3 hijos y con Alejandro de 4 años, María Fernanda Cabal me mira y me amenaza diciéndome, me imagino yo, con miedo a que yo me meta en la política o que fuera candidata política, amenazarme diciéndome, tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando. Y me hablaba cerquita y yo le decía, María Fernanda, tengo a mi esposo aquí atrás, está en un cajón, me lo mataron. Me lo mataron por hacer política. ¿Cómo así que yo no conozco este país? ¿De qué me hablas? Y en ese momento ella como que me da un abrazo y yo salí de ese espacio donde estaba, me senté y dije, no puede ser, no puede ser. Porque es que una cosa es la política, José, y en la política tú ves infinidad de cosas. Tú en la política ves oportunismo, ves egos, ves ansias de poder, ves deshonestidad. La política buena se hace, claro, con diferencias, riñendo, empujando, peleando, que era lo que hacía Miguel y lo hacía muy bien. Hay debate todo el tiempo, sí. Claro, y eso está bien, el debate político está bien, pero como ser humano no puedes hacer eso. Tú no puedes coger a una viuda que le acaban de matar a su marido con sus 4 hijos a decirle y amenazarla por el miedo a que haya una contienda política. No puede pasar. Y eso hizo María Fernanda. Y eso hizo María Fernanda. Y te voy a decir una cosa, José. Para gobernar hay que ser un buen ser humano, porque eso es lo que necesita este país. Y cuando tú traspasas esa línea de lo político y te llevas por delante lo que sea, no eres un buen ser humano. No hay un buen ejemplo. No puede pasar. No puede pasar. Eso no es sano para el país. Muy delicado. Muy delicado eso que nos cuenta. Tras la declaración de María Claudia Tarazona sobre María Fernanda Cabal, la senadora y precandidata presidencial del Partido Centro Democrático públicamente respondió lo siguiente. Con todo respeto y sentimiento de solidaridad por la señora María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, me permito aclarar a la ciudadanía que, en efecto, cuando me acerqué a saludarla, llevaba un micrófono adherido a mi camisa, como habitualmente lo hago para atender a los medios, de forma permanente en comisión y plenaria, pues había realizado una grabación previamente. En medio del dolor por la partida de Miguel Uribe, asistí al Capitolio por consideración y respeto. Estoy muy extrañada porque ella fue muy amable conmigo por estar atenta a la situación de Miguel. Quiero reiterar con total transparencia que ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí. Miguel y yo competíamos, teníamos una emulación, compartíamos principios fundamentales. También había discrepancias y con profundo dolor por el atentado, fui solamente a saludar a su señora y a su familia. Colombia me conoce y sabe que mi compromiso está en trabajar con honestidad por el país. María Claudia, y también en esa contienda en el Centro Democrático estaba otra mujer, Paloma Valencia, y seguramente Miguel también tenía discusiones políticas, programáticas con Paloma. ¿También de Paloma piensa lo mismo que de María Fernanda Cabal usted? No. Paloma, mejor dicho, ella se portó conmigo como yo hubiera esperado que se portara María Fernanda. Como una esposa, como una mamá, como una amiga, como una mujer en duelo, en dolor. Y eso hizo Paloma desde el primer día que llegó a la clínica. Ella llegó a la clínica cuando estaban operando a Miguel,
Y empezó a llegar un montón de gente, la fiscalía, el seguro, bueno, había un montón de cosas. Paloma me dijo, ¿qué te ayude? Le dije, por favor, encárgate de todo. No puedo pensar, no sé qué hacer. El procurador, el fiscal, o sea, esto era ríos y ríos de gente. Paloma me dijo, vete tranquila, yo me hago cargo de todo. Y se ocupó de todo lo que yo necesité en ese momento y además de cuidarme y protegerme a mí. Generosa como ser humano, muy, muy amorosa conmigo desde el humano. Y ha sido así todo el camino. Ha sido muy prudente. Ella no me llama todos los días, ni hablamos todos los días. Pero Paloma es un buen ser humano, es una buena mujer, es una mujer batalladora. Y claro que peleaba con Miguel, durísimo, peleaba, durísimo. Pero yo siempre la he respetado mucho a ella y la quiero porque además es una mujer inteligente. María Claudia, en este punto de la conversación es inevitable preguntarle qué va a hacer de usted en ese terreno político. ¿Usted quiere hacer política? ¿Meterse a la política? Mira, José, yo llevo haciendo política 15 años al lado de Miguel. Aprendí a hacer política con Miguel cuando éramos muy chiquitos. Yo le llevo 6 años a Miguel. Y Miguel empezó a hacer política, digamos, ya públicamente, fuertemente, cuando tenía 23 años. O sea, yo conocí a Miguel de la edad de mi hija mayor, María. O sea, yo vi crecer a Miguel. Lo que pasa es que Miguel era crecido por sí mismo, pero yo vi crecer a Miguel, hicimos política juntos, siempre. Yo fui la directora de todas sus campañas, la gerente de todas sus campañas. Claramente, nunca tomó una decisión sin mí. O sea, los discursos los practicábamos juntos, los escribíamos juntos, las respuestas. Te voy a contar una anécdota divina. Cuando Miguel estaba en el consejo, el señor presidente era alcalde de Bogotá, que entre otras, pues, acabó con Bogotá en su momento, como evidentemente lo está haciendo ahora con el país. Y entonces Miguel tenía que votar el tranvía por la séptima. Petro quería pasar el tranvía por la séptima y esos recursos estaban destinados para el metro. Y entonces el último voto era el de Miguel. Y con ese voto se definía si hacían el tranvía, que era mucho más rápido, es decir, se iba a hacer ahí mismo o se guardaba la plata del metro. Pues Miguel tenía 24 años, José. Entonces Miguel me llama y me dice, no sé qué hacer. Es decir, mi voto define algo y él estaba empezando la política, estaba arrancando y estaba obviamente... Y yo le dije, Miguel, yo no sé de presupuesto, pero yo sí sé de valores. Y ten coherencia en tus decisiones hoy y el resto de tu vida, con honor y con coherencia. Eso es lo que te puedo decir. Y votó negativo y hoy tenemos la plata del metro. Y así arrancó mi vida con Miguel. Hacíamos juntos todo. Miguel siempre tuvo el mejor consejero, el mejor ser humano y por supuesto su guía en todos los aspectos que ha sido para mí también y es su papá. O sea, este proyecto político de Miguel lo construimos siempre, siempre desde el día 1. Su papá, Delia, Miguel y yo. Siempre. En cada una de las decisiones. Pero pues Miguel vivía conmigo. Entonces, en la intimidad de la almohada es donde tú mejor conoces a las personas. Porque es ahí, en esa intimidad donde tú hablas, donde oyes los dolores, donde están los sueños de esto me está pasando, esto quisiera. Miguel también se cansaba. Que no pareciera, tenía un ritmo de vida. Yo le decía a Miguel que en cuál de sus 3 agendas estaba, porque él tenía la agenda de la mañana, la agenda del día y la agenda de la noche. Miguel dejaba de trabajar a las 12 de la noche y arrancaba a las 5 de la mañana a trotar. Y se montaba en un avión para Cartagena y por la tarde estaba en Medellín y después volaba a Pasto y así era su vida. Y después iba al Congreso y peleaba como peleaba y defendía al país como lo defendía. Es un hombre extraordinario. Pero ese hombre extraordinario tenía una familia maravillosa que lo soportaba. Y pues obviamente su papá fue fundamental, pues fue todo para él. Claro. Su papá fue todo. Tú no sabes. Mira, yo creo que pocas cosas he visto en la vida que me llenen de tanto, tanto amor y es ver la relación que tenía Miguel papá con su hijo. Miguel. Era, o sea, eso no era normal. Eso era de otro planeta. ¿Y la relación suya con Miguel papá está bien? Espectacular. Él es un papá para mí. Yo tengo un papá maravilloso que amo y adoro, que además está golpeadísimo con esto. Mi papá es súper sensible, le ha dado muy duro. Pero Miguel papá es un papá para mí. Claro. Completamente. Yo todos los días de mi vida, desde hace muchos años, yo me levanto, llevo a Alejandro al colegio y se lo pongo en camarita. Dejo a Alejandro y lo llamo por teléfono y hacemos el resumen del día anterior. Miguel no tenía mucho tiempo, entonces yo ayudaba mucho a contarle lo que había pasado.
Ahora, María Claudia, dicho todo lo anterior, no me ha contestado la pregunta. Ya te la voy a ¿Se va a contestar. meter en política María Entonces, Claudia Tarazona? lo que te digo es, mi vida ha sido la política, ¿cierto? Yo amo este país profundamente. Yo tengo por este país el mismo amor que tenía Miguel. Por eso aquí estoy y aquí me quedo. Yo no me voy a ir a vivir por fuera. Obviamente, después de estar 2 meses metida en una unidad de cuidados intensivos, pues tenía que sacar a mis hijos a que vieran la luz del sol. Yo no me voy a ir del país, yo me voy a quedar acá. Amo este país profundamente, lo respeto con mucho honor, como lo hacía Miguel. O sea, yo no resisto que la gente habla mal de Colombia. Están pasando cosas muy difíciles, pero siempre hay que pensar que eso no nos define como colombianos. Que tengamos un presidente y unos aliados de un presidente haciendo lo que hacen no nos convierte en un país, ni el peor país, ni el país más malo, ni absolutamente nada. No podemos dejar los colombianos que Petro nos defina a nosotros. Eso no puede pasar, José. Un personaje como este no puede definir la identidad de un país. Yo en este momento no voy a hacer política. Yo tengo que hacer mi duelo y tengo 4 hijos que están sufriendo profundamente, profundamente. El dolor de mis hijos es la prueba más fuerte que me ha puesto Dios sobre la tierra, porque yo le digo a Dios, mándamelo a mí todo, Dios, mándamelo, pero no a los niños, no a Alejandro. Alejandro me rompe, es el único que me hace quebrar. Y va para allá, María Claudia, ¿cómo está Alejandro? ¿Cómo está llevando este proceso? Un niño tan chiquito. A todos, créame, que nos impresionó mucho verlo en esa inocencia, irse hasta el cajón donde estaba su papá, sin quizá entender la dimensión de lo que estaba pasando, poniendo las rosas ahí. Pero al final uno dice, Alejandro es una víctima, como muchos niños de este país, que le causa a uno de verdad un dolor y una indignación y una rabia, también le quiero decir, profunda. Dolor. ¿Cómo está Alejandro? Mucho dolor. Mira, yo, todas las decisiones que tomo con mis hijos, son decisiones pensadas. Yo no actúo a la ligera como mamá, porque mi profesión es ser mamá y el resto son añadiduras a mi vida. Entonces yo no tomo decisiones a la ligera. Todo lo que yo he hecho con Alejandro es asesorada por el mejor equipo, Cecilia Zuleta y su compañera Juana, que pues son excepcionales, y ellas a su vez están asesorándose también por la persona, tengo entendido que las formó ellas, expertas en duelo, expertas en esto. Lo primero es la verdad. Si tú quieres que un niño no haga trauma, dile la verdad. Los niños no entienden las características de la muerte, como nosotros los seres humanos tampoco, José. Para que a ti te digan que algo es irreversible, permanente, eterno. Cuesta mucho. Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Es una palabra que a mí me hiela el alma. Imagínate para un niño que primero entiende el espacio, ¿cierto? Ellos dicen, estoy acá, me voy para allá, voy para mi cuarto, y te pueden decir, mañana me comí un jamón, ¿sabes? Te hablan así en esos tiempos, porque el tiempo es muy difícil para entender, eso lo van entendiendo con el tiempo. El duelo en los niños no es lineal, como el del adulto. Yo estoy en duelo permanente. Alejandro es duelo intermitente, él puede estar aquí, jugar, estar feliz, y de repente, mamá, ¿por qué mataron a mi papá? ¿Por qué? Te voy a contar esta historia, que es muy triste, de la inocencia de un niño, de esa crueldad que yo te cuento que la especie humana es capaz de hacer, o sea, matar a una persona de esa manera, arrancarle a un niño a su padre de esa manera. Estábamos yendo a misa y por supuesto Alejandro me dice, no quiero ir. Y le digo, mi amor, te voy a contar un secreto. La iglesia es la casa de Dios y Dios siempre está con papá. Entonces, cuando llegues a la iglesia, vas a estar con Dios y vas a estar más cerca, papá. Y se voltea y me dice, mami, ¿me puedo quedar a dormir en la iglesia? Muy duro. María Claudia, ¿cómo están sus hijas? Porque si algo nos consta a los colombianos después de estos meses, es que Miguel también fue un papá para ellas. Claro, Miguel conoció a las niñas cuando tenían 9, 7 y 3 años Isabela. Isabela pasó por todos los lugares con Miguel, porque primero fue su papá, ¿no? Le decía papá, que estaba muy chiquita y pasaba mucho tiempo con él. Después entonces ella tuvo como un amor platónico con Miguel y le decía mi amor, y después se volvieron súper amigos y era pues la consentida de Miguel, pues las 3, pero digamos era la chiquita, la que vio de verdad de 3 años, o sea, más chiquita que Alejandro. Ellas tienen un papá excepcional, con el que tengo además una relación maravillosa, que ha sido además
Tú no te imaginas, José, lo que ha sido para mí el papá de las niñas en este momento y Laura, su esposa. Mejor dicho, le doy gracias a Dios porque me han acompañado en cada minuto y han sido un soporte impresionante para mí. Las niñas en un duelo muy profundo. Estamos en duelo. Y yo, digamos, siento que la crueldad del duelo viene de tener que levantarse sin querer levantarse, de querer comer sin querer comer, de tener que hablar sin querer pronunciar una sola palabra, porque lo fácil en el duelo es llorar y llorar y llorar y no pararte y solo llorar y llorar. Pero el duelo o lo abrazas y le pones la cara y te lo llevas por delante o acaba con tu vida. Y yo decidí con mis hijas, y es una decisión. Tú no puedes decidir no estar triste, porque inevitablemente la tristeza hace parte de nuestra vida y será parte de nuestra vida el resto de nuestras vidas. Lo que sí tenemos que decir es cómo vamos a vivir el duelo, y eso sí es una decisión. Y yo decido con mis hijos, con las 3 niñas, a pesar del dolor, decidimos vivir a través del amor por Miguel. ¿Qué significa eso? Lo fácil es llorar. Yo pudiera estar todo el día llorando, no me cuesta nada. Yo me volteo y lloro, pienso y lloro, o sea, yo puedo llorar las 24 horas del día, pero yo decido amar a Miguel el resto de mi vida. Y para amarlo tengo que vivir como él quisiera que yo viviera. Feliz, parada, sosteniendo 4 hijos, haciendo algo por mi vida. Así quería Miguel, así quisiera Miguel verme a mí. Él no quisiera ver a María Claudia destrozada y en unos años con una enfermedad o alguna cosa y muriéndome a los 50 años. No. Él quiere que yo sea feliz. Y como yo amo a Miguel y decido amarlo por el resto de mi vida, José. Él fue el gran amor de mi vida. Nos amamos con todas las fuerzas de nuestra alma. Yo decido amarlo y decido vivir en honor a él como él quisiera que yo viviera. Y eso están haciendo las niñas. Lloramos, le damos la cara al dolor, claro que sí. O lo abrazas o te come. O le pones la cara o te lleva por delante. Punto. El dolor es así, no perdona, porque es que la vida es así. Tú escoges muchas cosas en tu vida, pero tú no escoges el dolor. El dolor llega, porque en la vida se gana y se pierde. Y cuando se pierde, tienes 2 decisiones. O sales adelante y eres un resiliente y haces con tu vida un milagro, lo que hizo Víctor Frank. Víctor Frank entra al campo de concentración con un manuscrito debajo del brazo. Evidentemente se lo iban a quitar porque lo primero que hacen es desnudarlos, quitarles sus zapatos, quitarles el pelo y ponerles una pijama de rayas. Pero cuando salió del campo de concentración, él tenía un nuevo libro. Y eso es lo que se hace con la pérdida y con el dolor. Y si no, te mata. Y yo no me voy a morir porque a Miguel lo mataron. Y lo mataron de la peor manera. A mí no. Yo sigo viva y voy a vivir y voy, en algún momento, no se sorprendan de verme sonreír. Y si me ven sonreír van a decir, está trabajando su duelo, lo está haciendo bien y lo está haciendo por Miguel y por mis hijos. María Claudia, en este punto también quisiera preguntarle por otra cosa que sé que es dolorosa, pero es necesario preguntársela. Al joven sicario que mató finalmente a Miguel, a su esposo, lo sancionaron por 7 años en un sistema penal diferencial por ser menor de edad, precisamente. ¿Qué piensa usted de esa sanción? Le pregunto por un lado, y por el otro lado, ¿qué le diría a ese muchacho si algún día se lo encuentra, si lo ve? Mira, José, yo creo que desde el punto de vista de política criminal hay que replantear ese tema, por 2 razones. Porque si un niño de 15 años toma la decisión, y ya hablamos de lo que hay detrás de esa decisión, pero en ese momento toma la decisión de acabar con la vida de una persona, como la que hizo este joven con Miguel, la consecuencia en la vida tiene que ser proporcional a eso. Y eso tiene 2 aristas. La primera, respondes por tus actos y respondes proporcionalmente por tus actos. Y así funciona la vida, porque es que la vida es así. Y entonces, si nosotros queremos un país justo, las penas deben ser proporcionales a los actos que cometen los seres humanos. Y lo segundo es protegerlo, porque a un niño de estos, que en su vida ha visto 2 billetes juntos, le ofrecen 20 millones de pesos, no tiene nada que perder, su vida no tiene ningún valor, mucho menos la vida de una persona que ni conoce ni le importa, no tiene ningún tipo de
de moral ni de ética, ¿sí? Él dice que sabía que lo iban a matar, que tampoco le importaba. Mejor para él si lo matan. Le ofrecen 20 millones de pesos y le dicen, usted va a la cárcel 7 años y sale en 5 o en 4 por buen comportamiento, si estudia y tal. No sé si eso tenga subrogados penales, me puedo estar equivocando en eso, pero digamos que los tiene. Va y mata sin ningún problema. Pero si le decimos no son 20, no son 7 años, sino son 40, porque cuando tú matas a alguien, te tienes que ir preso 40 años para que respondas por tus actos y formemos una sociedad de valores y justa, o le dan muchísima más plata y se les vuelve un problema, o el chino dice no lo hago. Entonces, esas dos variables son muy importantes. Respondes por tus actos y proteges a ese menor. No podemos tener oficina de sicarios menores de edad en Colombia. O sea, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo es posible que llegue una persona a una oficina y diga, buenas, vengo por un sicario? ¿Sí? ¿De qué edad lo quiere? Más o menos 11, 12. ¿Qué es lo que pasa en la realidad, no? Está pasando, José, eso. Eso pasó. En el atentado de Miguel había más jóvenes involucrados en el atentado. Y entonces lo dicen, ¿y de qué estatura lo quieres? ¿Unos 70? ¿Lo quieres Terrible. que sepa de arma blanca o que dispare? ¿Qué tipo de armas quiere que sepa disparar? Y tienen entrenando a estos niños desde los 8 años, como este joven que le disparó a Miguel, que a los 8 años lo estaban entrenando para matar. Tú no puedes ver a ese joven haciendo lo que hace diciendo, no, pues es que fue su primer muerto, no. Entonces, terrible. ¿Qué está pasando? Eso tiene que cambiar. Y yo creo que las políticas criminales tienen que tener dos sentidos. Uno, que eso es en la esencia la política criminal, ¿no? El primer sentido es la sociedad justa y respondes por tus actos. Y la segunda, proteger también. Es que cuando una persona se enfrenta a 40 años de cárcel, se la piensa 2 veces, pero si son 7, pues ¿qué te importa? Y si tu vida no vale nada, pues ¿qué te importa? Yo siento que es muy doloroso, muy doloroso, muy doloroso. José, tú no sabes el choque que fue para mí. Yo me caí al piso cuando me dijeron que a Miguel le había disparado un joven de 15 años. Me caí al piso. Yo soy mamá, ¿sí? Yo soy mamá. Entonces, yo tengo 3 hijas que Dios me dio maravillosas y un hijo que está creciendo y que seguramente va a ser muy parecido a Miguel, que se parece mucho en todo. Y pienso con mucho dolor en ese niño. Es que la diferencia para él es que tuvo una mamá que mataron, una situación de violencia intrafamiliar tremenda, una calle, 0 educación, droga, maltrato, odio, y a los 8 años lo reclutan. Me da dolor. No estoy diciendo que estuvo bien, claro que estuvo mal, obvio que me da dolor y rabia, por supuesto, pero yo no escogí el camino ni de la venganza, ni de la rabia, no, eso no pasa por mí. Si yo lo pudiera ver, en algún momento le diría, mira, tu vida sigue y tienes una segunda oportunidad y tu vida puede cambiar. La de Miguel no tuvo una segunda oportunidad. ¿Pero por qué quisiera eso? Porque es que ese niño va a salir en 7 años o en 6 o lo que sea y va a coger un arma y va a volver a dañar una familia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No es mejor darle una segunda oportunidad? No sabemos qué va a pasar en 7 años con ese joven. Yo pienso así. Ese es mi corazón, ese soy yo. María Claudia, voy cerrando. ¿Qué le dice a las viudas que, como usted, hay tantas en Colombia además por cuenta de la violencia absurda que estamos viviendo, hoy pasan por un momento de dolor y de duelo como el que también usted está viviendo? ¿Qué le dice a ellas? Hábleles a ellas. Muy doloroso tenerse que despertar con la noticia de que mataron a tu esposo. Es una situación que ninguna mujer y ninguna familia en Colombia debería repetir nunca más, nunca. Y el dolor es tan profundo y tan que te quema y te acaba que cuesta respirar, José. Y yo lo que les puedo decir es, siento ese mismo dolor. Estamos transitando el mismo dolor de la misma manera. Las abrazo, todo mi amor, mi solidaridad. Siempre una de estas rositas, que son Ave Marías, siempre es por ellas, siempre. Y aquí estoy. Y yo puedo mostrar un camino de cómo se hace un duelo y estoy para ellas. Para la mujer que quiere acercarse a mí,
comparto el mismo dolor, la misma tragedia, con la misma intensidad, con las mismas consecuencias para una familia. Y estoy dispuesta con amor a poderlas ayudar a transitar ese camino de una manera más tranquila, desde el amor. Y al país, María Claudia, ¿qué le dice a este país que vio como un 7 de junio, después de muchos años, de más de 3 décadas, de no ver un atentado en contra de un candidato presidencial, tuvo que presenciar no solamente el atentado, sino la muerte de Miguel Uribe, de su esposo? ¿Qué le dice a ese país que queda dolido, pero que también queda enormemente polarizado, dividido, resentido, con odios, con rabias? Mira, José, yo siempre he pensado que Colombia tiene que sanar, definitivamente, sanar. Lo que pasa es que para sanar hay que tener un buen líder. Tú no puedes pretender coger a un país como este que tenemos, con todas las dificultades que implica tener un país que produce droga de la manera que en Colombia se está produciendo droga, cómo se ha aumentado, cómo ha crecido los cultivos de droga en los últimos 10 años. Decir, vamos a unirnos y vamos a sanar, cuando no tienes un líder que tenga ningún tipo de capacidad para hacer eso. Y yo te hablo ahora de las causas. Entonces sí tiene que haber una causa superior, donde quepan todos. Eso era Miguel, eso quería Miguel. Y al país le digo, no pierdan la fe. No nos puede definir una mala situación. Ya lo hicimos una vez. Es que recordemos cómo vivíamos nosotros hace algunos años. Este mismo infierno lo vivimos y salimos de él. Sí se puede, claro que se puede. Y somos más los buenos. Y cuando hay fe, y cuando hay amor en Dios, y cuando hay una causa, se puede. Y yo estoy segura que eso va a pasar. Lo mejor está por venir, José. Lo mejor está por venir. Hay que escoger bien. Hay que escoger un buen líder. Pero esto va a pasar. El mal no se va a quedar. Tiene los días contados en Colombia. Y nos tenemos que unir. Ese es mi mensaje. Esperanza, respeto y amor por Colombia, con honor. Escojamos bien, lo mejor está por venir. Pues María Claudia, vuelvo al piano, porque dicen que los periodistas tenemos que mantener una distancia siempre frente a nuestros entrevistados, y así lo hacemos. Pero en este caso es inevitable para mí decir que me duele mucho tener que estar haciendo esta entrevista, María Claudia. Porque quise a Miguel, porque la quiero a usted, porque además nadie tiene que morir como murió Miguel y nadie tiene que estar viviendo el dolor que usted está sintiendo junto con su familia. Por eso le quiero decir, terminando esta entrevista, que de corazón la acompaño como la acompaña muchos colombianos que nos están viendo hasta ahora y que estamos del mismo lado. Quiero decir, del lado de los buenos, del lado de los que rechazamos la violencia y que abrazamos su dolor, y en su dolor el de tantas viudas en Colombia que igualito que usted la están pasando mal. ¿Qué? Gracias, María Claudia, por estos minutos. Gracias, José. Muchas gracias a ti por este espacio.